Cierra los ojos por un momento. Intenta recordar que desayunaste hace exactamente 3 martes. O el nombre de tu maestra de segundo año de primaria. O la última vez que lloraste de verdad. No el hecho de que lloraste, sino exactamente cómo se sentía, qué temperatura hacía, qué sonidos había en el cuarto. No puedes, nadie puede. Y eso, resulta, es una de las cosas más importantes que nos hace humanos. Olvidamos casi todo. Se calcula que el cerebro humano descarta activamente entre el 90 y el 99% de toda la información que recibe cada día, no por error, no por defecto del sistema, sino porque olvidar es, probablemente, una de las funciones más sofisticadas y necesarias que tiene el cerebro humano. Pero esta noche vamos a preguntarnos qué pasaría si eso cambiara. ¿Qué pasaría si nacieras con la capacidad de recordar absolutamente todo, cada conversación, cada dolor, cada momento de vergüenza, cada instante de felicidad, cada cara que has visto, cada palabra que has escuchado? Todo, desde el primer día de tu vida hasta hoy. ¿Sería un superpoder? ¿O sería la peor condena que puedas imaginar? La respuesta, ¿cómo vas a descubrir?, es mucho más complicada y más perturbadora de lo que parece. Para entender qué significaría recordar todo, primero necesitamos entender cómo funciona realmente la memoria. Y lo que la neurociencia moderna nos dice al respecto destruye casi todos los mitos populares sobre el tema. El primer gran mito es que la memoria funciona como una grabadora, que los recuerdos son registros fieles de lo que ocurrió, almacenados en algún lugar del cerebro como archivos en un disco duro, esperando ser reproducidos cuando los necesitamos. Eso es completamente falso. La memoria humana es reconstructiva, no reproductiva. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo. Estás reconstruyendo el evento desde cero, usando fragmentos de información almacenada en diferentes partes del cerebro y rellenando los huecos con inferencias, expectativas y el estado emocional en que te encuentras en ese momento. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas ligeramente. Y al recordarlo modificado, almacenas esa versión modificada. Tus recuerdos más antiguos y más recordados son paradójicamente los más distorsionados. El segundo mito es que olvidar es un fallo. En realidad, el olvido es una función activa y sofisticada del cerebro. Hay un proceso llamado consolidación de la memoria durante el sueño, en el que el cerebro literalmente selecciona qué información vale la pena conservar y cuál puede descartarse. Esta selección no es aleatoria. El cerebro prioriza lo emocional, lo novedoso, lo relevante para la supervivencia, y descarta lo rutinario, lo repetitivo, lo irrelevante. Sin olvido, el cerebro colapsaría bajo el peso de su propia información. Esto no es metáfora, es neurociencia literal. Y aquí está la parte más fascinante: hay personas reales, en el mundo real, que tienen exactamente la condición que estamos imaginando. Se llama síndrome de hipertimesia o memoria autobiográfica altamente superior. Y lo que nos cuentan sobre su experiencia es aterrador. Se conocen menos de 100 casos documentados de hipertimesia en el mundo. Son personas que pueden recordar con precisión fotográfica y cronológica cada día de su vida desde la infancia. Si les preguntas qué hicieron el 14 de marzo de 2009, un martes, te dicen no solo lo que hicieron, sino cómo se sentían. Qué comieron, qué conversaciones tuvieron, qué ropa llevaban puesta. El caso más famoso es el de Jill, una mujer estadounidense que fue la primera persona diagnosticada con hipertimesia en 2006, cuando los investigadores empezaron a estudiarla, quedaron atónitos. Les daban una fecha al azar y ella describía el día con un nivel de detalle que verificaron con diarios y registros históricos. Su memoria era, para todos los propósitos prácticos, perfecta. ¿Y cómo describía ella misma su experiencia?
como una tortura. En sus propias palabras, vivir con memoria perfecta es como ver dos televisores simultáneamente. Uno muestra el presente, el otro muestra, sin control, sin pausar, el pasado. Cualquier estímulo, una canción, un olor, una fecha en el calendario, dispara una cascada de recuerdos que no puede detener. Cada aniversario de cada evento doloroso de su vida llega con la misma intensidad emocional que el día en que ocurrió. Los traumas no sanan, no pueden sanar, porque el cerebro no puede reencuadrarlos. No puede distorsionarlos suavemente hacia versiones más tolerables como hace con la mayoría de los recuerdos dolorosos. Otro caso documentado, el de un hombre que pidió mantenerse en el anonimato, describió su condición como estar encadenado al pasado. Cada relación presente está contaminada por el recuerdo perfecto de todas las relaciones anteriores. Cada alegría presente compite con el recuerdo igualmente vívido de alegrías pasadas. Nada se siente completamente nuevo. Nada se siente completamente fresco. Porque todo tiene un archivo de precedentes que el cerebro reproduce automáticamente. Ninguno de los casos documentados de hipertimesia describe su condición como un don. Todos, sin excepción, la describen como una carga. Bien, pero los casos reales de hipertimesia son individuales. Personas navegando solas una condición extraordinaria en un mundo diseñado para personas con memoria normal. La pregunta de hoy es diferente y más radical. ¿Qué pasaría si toda la humanidad, desde siempre, hubiera tenido memoria perfecta desde el nacimiento? Esto no sería solo una suma de millones de Jeffries, sería una humanidad fundamentalmente diferente. Con una psicología colectiva, instituciones sociales y una historia completamente distintas. Empecemos por la infancia. Los primeros años de vida son, en nuestra realidad, un periodo de amnesia casi total. La mayoría de las personas no recuerdan prácticamente nada antes de los 3 o 4 años, un fenómeno llamado amnesia infantil. Los científicos creen que esto ocurre porque el hipocampo, la estructura cerebral central para la formación de memorias a largo plazo, no está suficientemente desarrollado en los primeros años. Pero también porque el cerebro infantil está procesando cantidades masivas de información nueva, aprendiendo a hablar, a caminar, a reconocer caras, a entender el mundo. Y el olvido es parte esencial de ese proceso de aprendizaje. Un niño que recordara perfectamente cada momento desde su nacimiento recordaría el trauma del parto, el dolor, la luz, el frío, la confusión absoluta de pasar de un mundo silencioso y cálido a uno ruidoso, brillante y aterrador. Recordaría cada hambre que no fue saciada a tiempo, cada momento de soledad en la cuna, cada susto, cada dolor, cada experiencia de un ser que no tiene aún el lenguaje ni el marco conceptual para procesar lo que le ocurre. La infancia, que en nuestra memoria es en gran parte un período dorado y borroso, sería para estos niños una acumulación de traumas perfectamente preservados. Las consecuencias sociales de una humanidad con memoria perfecta serían tan profundas que es difícil saber por dónde empezar. Pensemos primero en el perdón. El perdón, en nuestra psicología actual, es posible en parte porque el tiempo distorsiona los recuerdos. El dolor de una traición, de una humillación, de una pérdida, se va suavizando con los años. No desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve más manejable, más integrable. En un mundo con memoria perfecta, esa suavización no ocurre. La traición de hace 20 años se recuerda con la misma nitidez y la misma carga emocional que el día en que ocurrió. El perdón genuino, el que implica soltar el peso emocional del daño recibido, sería prácticamente imposible. ¿Qué harían las relaciones humanas en ese contexto? Cada pareja, cada amistad, cada relación familiar llevaría el peso de cada desacuerdo. Cada palabra hiriente, cada momento de decepción perfectamente conservado y perfectamente accesible. Las relaciones serían insostenibles a largo plazo para la mayoría de las personas.
Pensemos en la política. En nuestra historia, los políticos y los gobiernos se benefician enormemente del olvido colectivo. Las promesas incumplidas se olvidan. Los escándalos se difuminan. Las atrocidades históricas se vuelven abstractas con el paso del tiempo. En un mundo con memoria perfecta colectiva, nada de eso ocurriría. Cada promesa incumplida estaría perfectamente documentada en la memoria de cada ciudadano que la escuchó. Cada acto de corrupción, perfectamente recordado por todos los que tuvieron acceso a esa información. Los políticos que conocemos serían imposibles en ese mundo. El cinismo sistemático que permite la política moderna dependería de nuestra capacidad para olvidar. Pero hay una consecuencia aún más profunda. El aprendizaje mismo funcionaría diferente. En nuestra psicología actual, aprender implica abstraer. Cuando aprendes a andar en bicicleta, no memorizas cada movimiento muscular específico de cada intento fallido. Abstraes el principio del equilibrio. Cuando aprendes matemáticas, no recuerdas cada ejemplo específico que viste. Abstraes el concepto. El olvido de los detalles específicos es lo que permite la formación de conceptos generales. Con memoria perfecta, esa abstracción sería más difícil. El cerebro estaría siempre anclado en los detalles específicos, incapaz de soltarlos para ver el patrón general. Paradójicamente, una humanidad con memoria perfecta podría ser menos capaz de pensamiento abstracto, menos filosófica, menos científica que la humanidad olvidadiza que somos en realidad. Seríamos injustos si solo viéramos el lado oscuro. Una humanidad con memoria perfecta tendría también ventajas reales e importantes. El conocimiento acumulado sería extraordinario. No habría necesidad de reinventar la rueda en ningún campo. Cada técnica, cada procedimiento, cada lección aprendida de cada error estaría perfectamente preservada en la memoria de quienes la vivieron y transmitida con precisión absoluta a las generaciones siguientes. La curva de aprendizaje de la civilización habría sido exponencialmente más rápida. La injusticia histórica sería mucho más difícil de perpetuar. Los pueblos que en nuestra historia fueron sometidos a genocidios, esclavitud o colonización han visto cómo sus experiencias fueron minimizadas, distorsionadas o simplemente olvidadas por las generaciones posteriores. Con memoria perfecta, eso sería imposible. El sufrimiento colectivo permanecería vívido y accesible, haciendo mucho más difícil la negación histórica y sus consecuencias políticas. La medicina habría avanzado de manera espectacular. Cada paciente podría reportar con precisión absoluta el historial completo de sus síntomas, incluyendo detalles que en nuestra realidad se pierden en la neblina del recuerdo imperfecto. Los médicos podrían hacer diagnósticos con una calidad de información que hoy es inalcanzable. Y habría algo más, algo difícil de cuantificar pero real, la posibilidad de un tipo diferente de profundidad emocional. Si recordaras con igual vividez cada momento de amor que has recibido en tu vida, cada acto de generosidad, cada instante de conexión genuina con otro ser humano, ¿no sería esa acumulación de recuerdos perfectos algo extraordinariamente hermoso? Una riqueza interior que ningún humano de nuestra realidad puede alcanzar porque el tiempo erosiona incluso los mejores momentos. Quizás en ese mundo, la gente aprendería a vivir con más cuidado, a hablar con más intención, a actuar sabiendo que nada se olvida, ni lo bueno ni lo malo. Hay una razón por la que este tema se siente diferente a todos los demás que hemos explorado en este canal. Los dos soles, los dinosaurios, las guerras alternativas, todo eso ocurre fuera de nosotros, pero la memoria es íntima. Es lo que somos. Somos, en un sentido muy profundo, la suma de lo que recordamos. Nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestros miedos y nuestros amores. Todo está construido sobre el tejido frágil e imperfecto de nuestros recuerdos. Y ese tejido es, necesariamente, lleno de huecos, de distorsiones, de omisiones convenientes.
El filósofo Frisch escribió que el ser humano necesita una cierta cantidad de olvido para poder actuar. Que vivir plenamente en el presente requiere una capacidad de soltar el pasado que la memoria perfecta haría imposible. Tenía razón, aunque no podía imaginar la evidencia neurológica que hoy respalda esa intuición. Olvidamos porque necesitamos espacio para el presente. Olvidamos porque necesitamos poder reescribir las historias de nuestra vida de maneras que nos permitan seguir adelante. Olvidamos porque el perdón, la esperanza y la capacidad de sorprenderse requieren que el pasado no ocupe todo el espacio. Pero también olvidamos cosas que deberíamos recordar. Olvidamos lecciones importantes. Olvidamos el sufrimiento de otros cuando no nos conviene recordarlo. Olvidamos promesas que hicimos cuando ya no sentimos la urgencia que las produjo. Nuestra capacidad de olvido es tanto nuestra libertad como nuestra irresponsabilidad. Quizás la respuesta no es memoria perfecta ni olvido total. Quizás la respuesta es algo en lo que todos podríamos trabajar un poco más. Elegir con más intención que recordamos y que soltamos. No dejar que el cerebro decida solo que merece ser conservado. Prestar más atención a los momentos que vale la pena grabar. Y aprender a dejar ir conscientemente lo que solo ocupa espacio sin aportarnos nada. Porque al final, la pregunta no es si recordamos todo. La pregunta es si estamos prestando suficiente atención a lo que vale la pena recordar.